Vive la pasión del fútbol en Finet TV. Copa Finet TV 2023, Liga Parroquial de Guayabamba. Transmisión en vivo y exclusiva, solo por el canal 6. Contrata ahora en Finet TV y vive una experiencia única. Si te gusta sentirte único, si aprecias el valor de la diferencia, si te gusta innovar y buscar nuevos retos y experiencias, bienvenido al lugar donde podrás alcanzar tus metas. Soluciones tecnológicas en entornos digitales que te llevarán a lo más alto. Un mundo de experiencias únicas gracias al desarrollo de máquinas capaces de emocionar. Todo el lujo a tu alcance con servicios exclusivos personalizados. Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Muy buenas noches, sean bienvenidos a otro programa más de LATAM Republic, el programa que está enfocado en el tema de economía digital, tema legal, transformación digital, emprendimiento y muchas áreas más que van de acorde con la economía en este momento contemporánea que necesita de muchos retos y desafíos. Mi nombre es Mauricio Aldaz y en el cual va a abarcar el tema de lo que es comercio electrónico y asimismo el tema de internacionalización de pymes. Le tenemos al experto y cofundador de LATAM Republic, Jaime Albuja. Jaimito, muy bienvenido al programa, muy buenas noches. Muy buenas noches, la verdad que entusiasmado como todas las semanas sobre estos temas disruptivos de economía, sociedad, tecnología, ciencia. Y este mes, que es nuestro primer mes en televisión, Mauricio, lo hemos enfocado muchísimo a un sector de la economía que es los migrantes, ¿no? Estas personas que en cierto sentido están apoyando la economía local. Hablamos recientemente en otro programa que son 5,000 millones de dólares que ingresan al país en función de lo que vienen a ser las remesas, todo lo que viene a ser esta conexión que tenemos con nuestras familias en Europa, en Estados Unidos, en el mismo Latinoamérica. Recordemos que también existen muchos ecuatorianos viviendo en Chile, viviendo en Colombia y en un momento también en el caso de Venezuela. Y justamente siguiendo esa línea, Mauricio, tenemos el día de hoy a la doctora María Belén Albuja, que nos acompaña desde Denver, Colorado, sobre la parte de migración, ¿no? Tomando en cuenta estas nuevas noticias que llaman la atención porque habla de la parte de unificación familiar. ¿Cómo ves este tema, Mauricio? Muy interesante, de hecho es lo que en este momento está en el país. Ya son creo que una semana y media que salió esta noticia por parte del gobierno norteamericano acerca de la reunificación familiar para Estados Unidos con personas que viven allá y puedan reclamar a familiares. Es por eso que hoy tenemos en el programa a la experta, como dices, doctora María Belén Albuja, que nos va a hablar de este tema. Ella tiene su doctorado en este tema de inmigración, experta en Norteamérica, trata estos temas en el cual nos va a ayudar y a aclarar muchas dudas que se han dado, ya que normalmente vemos en las redes sociales que se habla de una manera que es supuestamente fácil. Es por eso que tenemos a la experta que nos va a aclarar muchos temas. De hecho, les damos la bienvenida a María Belén Albuja. Bienvenida, María Belén, buenas noches, bienvenida al programa de LATAM Republic. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes, realmente un gusto compartir información responsable sobre asuntos migratorios en los Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias en la parte relacionada con esta temática que es fascinante porque cada uno de nosotros tenemos personas que realmente están fuera del país que se contactan con nuestras familias, ¿no? Tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos un hermano, inclusive un abuelo, ¿no? Hijos. Pero parecería que Ecuador, en contrario a algunos otros países latinoamericanos, como por ejemplo El Salvador, México o mismo Guatemala, no tiene realmente una política que ayuda justamente a tener un mayor bienestar en lo que viene a ser la parte relacionada con esta unificación familiar. Porque al final Latinoamérica es eso, no es ser familia, estar unidos, etc. María Belén, ¿qué es la reunificación familiar? ¿Cuáles son estas posibilidades? Para después hablar un poquito sobre estas noticias de las últimas semanas que parecería que son muy buenas y positivas para Ecuador. ¿Qué es la reunificación familiar? Estamos hablando de
de poder realmente volvernos a juntar en Estados Unidos de forma legal? ¿Esto es posible? ¿Cuáles son las opciones? Muchas gracias por la pregunta. Para contestarle voy a hacer un paralelo. Voy a hablar como abogada de inmigración en los Estados Unidos, pero también como inmigrante. Yo ya llevo en este país por 20 años viviendo como inmigrante en los Estados Unidos. Cuando hablamos de reunificación familiar, los latinos, del corazón latino, generalmente sigue o se suma al grupo que inmigró antes, sean primos, conocidos o hermanos, en el lugar donde esas personas están. Está comprobado con números estadísticamente que más allá de hacer un estudio de si es que hay trabajo o no, que obviamente es importante, más los latinos, y yo me atrevería a decir los ecuatorianos, se unen al lugar donde está un familiar. Y cuando hablamos de familia, humanamente como inmigrantes, tenemos familias con muchísimos primos, 200, 300 personas. Pero en el plano legal migratorio de los Estados Unidos, cuando se habla de reunificación familiar, se habla de una reunificación familiar pausada. ¿Quiénes pueden solicitar a los familiares de manera inmediata o de manera razonable? Cuando yo hablo de términos razonables, Jaime, hablo de un proceso que durará entre 2 o 3 años. Eso es razonable en inmigración en los Estados Unidos. Los ciudadanos de los Estados Unidos, nacidos o naturalizados, pueden solicitar a sus padres, a sus esposos, a sus hijos menores de 21 años. Los residentes legales también pueden solicitar a sus esposos y también a sus hijos menores de 21 años. Este grupo VIP de reunificación familiar, más o menos en general 2 o 3 años de trámite. Ahora, hay otro grupo que es mucho más pausado y que se trata de los hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos, de los hijos de ciudadanos de Estados Unidos mayores de 21 años, casados y solteros. Y hay algo importante, los residentes legales solamente pueden solicitar a hijos solteros, entendiéndose como solteros, viudos que nunca se han casado o divorciados. Este otro grupo que pertenece a la reunificación familiar tiene un proceso de espera que depende de cada país, es distinto, de alrededor de más de una década de reunificación familiar. Entonces, ¿es real? ¿Es posible? Sí. Pero el proceso no es inmediato, no es mágico. Me parece súper interesante porque parecería que hay dos grupos entonces de posibles alternativas, ¿no? Uno que es más corto el plazo, porque claro, hay vínculos afectivos de consanguinidad, etcétera, que son mucho más cercanos, ¿verdad? Y por otro lado, viene a ser como un poco una familia extendida que también podría realmente ser hablemos adjudicataria de esta alternativa, ¿no? Entonces tenemos por un lado algo que puede suceder de 2 a 3 años y otra que básicamente va en periodos mucho más largos. Pero de todas maneras, yo creo que es importante recalcar a todas las personas que nos están escuchando que a la final, si el plan de vida es realmente migrar hacia otro país, puede ser en 2, 3, 5 o en 20 años, que al final sigue siendo un plan que deberíamos contemplar dentro de las alternativas. Entonces, quizá antes de meterme en la segunda parte junto con Mauricio, que es ya la parte de cuáles son las noticias que te nos traes el día de hoy, ¿tú recomendarías dar estos pasos? O dices, mira, es que lo que pasa es que 10 años, no, 14 años de esperar, ¿para qué? ¿Tú recomendarías esto por un lado? Y por otro lado, a las personas que, por ejemplo, en este momento son residentes en Estados Unidos, ¿tú le recomendarías hacerse ciudadanos? ¿O es nuevamente el tema de no, es que yo que solo soy residente, no soy ciudadano, dejaría entre comillas ser de ecuatoriano? Yo creo que son dos temas importantes porque hay muchos ecuatorianos que son residentes varios años en Estados Unidos que no dan paso a la ciudadanía, número uno. Y por otro lado, personas que tenemos contactos con familiares cercanos o un poco extendidos en Estados Unidos que no damos justamente esta alternativa de decir, oye, vamos a aplicar porque quizá vemos muy lejano el tema, sin tomar en cuenta que la vida es muy corta, a pesar que existen 82 años promedio de esperanza de vida mundial y seguramente va a aumentar. Pero, ¿qué opinas de estos dos temas? Residencia a ciudadanía y por otro lado, dar el paso independientemente del tiempo. Y para los dos temas voy a darle la vuelta a tu conversación y voy a comenzar por el último comentario. 82 años de esperanza de vida. Y la realidad es que los
inmigrantes en Estados Unidos, aunque amamos este país y este país se convierte en nuestra casa, conforme va avanzando la edad y el invierno es duro para la mayoría de nosotros, más viniendo de Ecuador, la ciudadanía no solamente es una tranquilidad legal, porque ya no te pueden deportar. La ciudadanía también te permite añadir a otras peticiones familiares como tus hermanos e hijos mayores de edad y casados, sino sobre todo te da la tranquilidad de elegir tu tercera edad con más dignidad y con total libertad. Porque cuando eres residente legal, tienes que estar yendo y viniendo. El residente legal tiene que vivir en los Estados Unidos. La pandemia nos enseñó, porque hubo mucha gente que se quedó atrapada sin poder venir o que era de la tercera edad y era susceptible de un contagio peor si es que viajaba, que ya es hora de hacerse ciudadano, incluso por razones médicas. La ciudadanía hay 3 razones por que la gente no se hace ciudadana. Una, por nostalgia del país. No creo que es momento de tener nostalgia. Somos más ecuatorianos si es que aprovechamos de beneficios que nos ofrecen otro país para decidir incluso irnos a retirar en nuestro país. Somos más ecuatorianos cuando nuestro retiro se puede invertir todo el año en el país en vez de que 6 meses aquí y 6 meses en Ecuador. Y además, la Constitución y las leyes ecuatorianas amparan la doble nacionalidad. Es decir, que yo tengo los 2 pasaportes, pasaporte ecuatoriano, pasaporte americano. Y ya nadie me puede deportar y puedo elegir en dónde tener incluso tratamiento médico. La otra razón por la gente no se hace ciudadana es por el miedo al examen. Mira, somos inmigrantes, los que hemos tenido la suerte de pasar por las escuelas en Ecuador, sabemos que eran planillas, cada pregunta tenías que llenar planillas de contestación. El examen de ciudadanía de los Estados Unidos hay que respetarlo porque es un examen de cívica e historia, pero hay que ponernos en perspectiva. Son 100 preguntas básicas de historia y cívica y de los Estados Unidos. Cada respuesta es una línea. Te van a hacer 10 preguntas, tienes que estudiar 100 preguntas, 10 te hacen en el examen y tienes que contestar 6 para pasar el examen. Entonces imagínate, Mauricio, parece que está más fácil que el álgebra de Galileo. Definitivamente. O sea, 100 preguntas, contestación de una línea, 10 preguntas y tienes que saber 6. ¿Te imaginas, María Belén, una campaña promoviendo que los residentes de Ecuador se conviertan en ciudadanos e inclusive un apoyo para los costos que esto incurriera? ¿Hay algún país que hace este tema fuera de Ecuador? México se dio cuenta el rato que mucha gente, ellos han pagado los costos de DACA y también apoyan muchísimo a la ciudadanía. ¿Qué es DACA? DACA es un permiso de trabajo para niños que vinieron en su infancia que nos permitió Obama. Y ese permiso de trabajo no solamente permite que se multipliquen las remesas. El rato que tienes una persona sin documentos con un permiso de trabajo, sube el ingreso mínimo de un 36%. Y además de este jovencito DACA, tiene posibilidades de viajar. Entonces imagínate cuánto un inmigrante va de regreso y este DACA ya puede viajar y ese rato le sigue la esposa y el hijo. Entonces las remesas se multiplican, los viajes y el turismo se multiplican y en ese momento el Ecuador, en vez de estar gastando millones de dólares en un comercial de Super Bowl que duró 7 segundos, de acuerdo, ¿no es cierto? Realmente estás multiplicando turismo dentro de la colonia ecuatoriana y sus hijos, porque el ecuatoriano que se queda aquí y sus hijos nunca han tenido ningún contacto cultural ni de viaje con Ecuador, no, ya segunda generación va a perder totalmente el contacto. Pero es súper Entonces, interesante. hay mucho que conversar, pero no me quiero salir del tema, solo te digo otra cosa más. La tercera, y perdón la interrupción, la tercer miedo es el inglés, nos da pánico el inglés. Los oficiales de migración, en su gran mayoría, son inmigrantes. Tienen acento como nosotros. Segundo, hay excepciones en español si es que tienes más de 55 y 50 años y si has estado residente más de 15, 20 años. Qué interesante. Entonces imagínate, Mauricio, que es bueno la promoción, hablemos turística, pero sería mucho mejor tener realmente una política de apoyo al migrante
que nos ayude a hacernos ciudadanos y no vamos a dejar de ser ecuatorianos, vamos a ser ecuatorianos y americanos. Qué interesante, ¿no? Un ciudadano universal. Por otro lado, podríamos ver la posibilidad de ya retirarnos de forma permanente, pensando en las bondades que tiene Ecuador después de años de trabajo en Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre todo la parte de unificación, me contabas, Mauricio. Sabes que muy interesante lo que nos acaba de aclarar María Belén. Hay un dato que me gustaría que nos explique, que me llamó la atención acerca, por ejemplo, cómo está trabajando el gobierno salvadoreño con sus Mexicano. O el mexicano, con los consulados, no es consulados, sino esos pequeños, ¿cómo es? Consuladitos que tiene El Salvador para ir viendo a su gente y ayudando. Itinerantes, me parece. Ajá, a ver si nos puede aclarar eso, María Belén, cómo podemos hacer o cómo puede ver el gobierno ecuatoriano con respecto al tema de los salvadoreños. Mira, no se tiene que reinventar la rueda. Salvador, Guatemala, México. En estadísticas y números, le dejo a Jaime que nos hable, pero Guatemala está multiplicando los consulados a nivel nacional, igual Salvador. La razón es porque se multiplican las remesas el momento que tienes este flujo de paisanos, como ellos dicen. En Colorado no tenemos, y tenemos un cónsul con muy buenas intenciones, pero la realidad es que si es que tienes el consulado abierto donde vive la comunidad, se abren no solamente aportaciones culturales, sino incluso legales. El Consulado de México, Consulado de Guatemala y Consulado de El Salvador tiene alrededor de más de 10 años abogados de inmigración trabajando para ellos, para que den consultas gratuitas a sus comunidades. Lo hablo de primera mano porque mi oficina fue contratada por Guatemala y El Salvador para esos asuntos. Entonces, eso es una forma de empujar a que los paisanos, como ellos lo dicen, se den cuenta de las oportunidades. Y ahí vamos a hablar de El Salvador. El Salvador creó hace algunos años, lamentablemente retiraron ese programa con el cambio de gobierno. Había un verano de El Salvador donde les cuidaban a los niños de inmigrantes que no tenían documentos en los Estados Unidos. Iban a pasar el verano a costos mucho más razonables que los niños aquí en Estados Unidos se quedaban en la casa encerrados mientras mamá y papá trabajaban. Les creaban un total verano en El Salvador para que sus niños aprendan su cultura, estén bien alimentados, sea un costo razonable, y en ese momento también generabas la base de datos para que estos niños tengan la doble nacionalidad salvadoreña. Mira lo que es pensar en el futuro, ¿no? Y en ese momento estos niños saben historia de El Salvador, conocen El Salvador, y como son tan pequeños, hay más posibilidades de que regresen a El Salvador. Y ahora con Nayib Bukele, independientemente de las contradicciones que presenta su presidencia, tenemos una imagen a nivel internacional de tranquilidad, lo cual impulsa más todavía la posibilidad de que los salvadoreños estén pensando en una tercera edad a las orillas del mar, y a los jóvenes una imagen de ir a hacer surf en las playas del Salvador. Y posiblemente ser nómadas digitales. Exacto. En algún momento, ¿no? Totalmente. Sí, los salvadoreños, la mayoría de la población salvadoreña está en el extranjero. El voto internacional que le elige es el que le elige a Nayib Bukele. Obviamente tiene apoyo nacional, pero es la nostalgia del extranjero que dejó un país en ruinas, y que independientemente si va o no, tiene la posibilidad de verlo del extranjero con más tranquilidad, ¿no? A mí me parece fascinante lo que estamos conversando, porque claro, parecería que hay un motor económico que es la parte migrante que se lo tiene per se, ¿no? O sea, sí, existe, pero no se le da la importancia y la relevancia como un sector bananero, un sector camaronero, un sector petrolero, que ciertamente son muy importantes y de hecho son los motores también de la economía. Pero, a ver, posiblemente el sector de la migración es mucho más grande que estos sectores que estamos hablando. Y yo no veo, por ejemplo, un ministro, hablemos de migración, ¿no? O no veo una política de Estado que diga, oye, vamos a apoyar a los migrantes. O no veo, por ejemplo, incluso un gremio privado que diga, oye, el gremio de los migrantes que realmente ayude
a mejorar políticas de Estado, lo cual me parece fantástico, Mauricio. En la parte de reunificación, la parte realmente de políticas de Estado como tal, y de repente sale una buena noticia en estas semanas que también impulsaría mucho más en que la ciudadanía comencemos a hablar de estos temas importantes, ¿no? O sea, oye, igual que comentamos muchísimo, y le saludo a la gente de la liga, ¿verdad? De la Copa Sudamericana, pero bueno, ¿y qué hiciste en esta semana para apoyar justamente la parte de remesas? ¿Cuáles son estas buenas noticias en estos últimos días, María Belén? La reunificación familiar es una buena noticia para el Ecuador. Esto no es nuevo, es un impulso, es un trabajo de mucho ñeque, como decimos los ecuatorianos, del presidente Biden tratando de solucionar la realidad en la frontera. La frontera en Estados Unidos, mira, yo vivo 20 años, era normal ver personas de México y Centroamérica pasando por la frontera, indudablemente una comunidad cuencana muy humilde que también venía por la frontera. Sin embargo, en los últimos años, el secreto a voces ya no es un secreto a voces. El número de personas de población de Sudamérica pasando por frontera a pie se ha multiplicado. Entonces, ¿qué es la reunificación familiar? Es incentivar la canalización de estas peticiones familiares que hablamos hace un momento, para que la persona no solamente se siente a esperar esto más de una década, ¿no es cierto?, a que llegue el momento de su residencia, sino que se detenga y no venga a los Estados Unidos sin documentos, sino que tenga la esperanza de que le llegue una invitación del Departamento de Estado para que pueda venir legalmente a los Estados Unidos con un permiso de trabajo a esperar aquí hasta que le llegue el momento de la residencia. Déjame explicarte con un ejemplo, porque es un poquito confuso. Yo mandé la petición para mi hermana hace 10 años. Todavía tiene que esperar 6 más. En el trayecto, mi hermana se casó y tiene 2 niñas. Mi petición familiar como ciudadana naturalizada en los Estados Unidos está en fila, está en línea. Sale el presidente Biden y dice, muy bien, ahora voy a tener la posibilidad de que su hermana venga antes, pero usted no va a hacer nada, usted no va a pagar a nadie, no se va a dejar estafar, no hay abogado en el faz de la tierra que pueda hacer este trámite más rápido. Si usted se sienta, siempre y cuando haya mandado su petición bien, usted espera que le aprobemos esta petición, le aprueba a Estados Unidos, le manda al Departamento de Estado una invitación y le dice, señorita Gabriela, usted va a poder venir antes con un permiso de trabajo con toda su familia, pero tiene que demostrar 2 cosas. Una, si es que tiene una causa humanitaria para venir a este país, o si es que usted tiene algo positivo que traer a este país. Entonces nos dejan una gama abierta para argumentar, ¿no es cierto? Que es el trabajo de nosotros como abogados en Estados Unidos, argumentar con la verdad. Humanitariamente, si es que yo sufro de ansiedad o de depresión o simplemente estoy sola en Estados Unidos, humanitariamente puedo decir, yo necesito la mano amiga de mi familia. O si es que lamentablemente las condiciones de mi familia no están bien en Ecuador, ¿no es cierto? O tenemos miedo del crimen organizado, también puedo incluir eso en mi argumento. Pero por otro lado, si es que resulta que mi hermana es piloto o además es chef, y puedo argumentar que ella va a crear empresa en Estados Unidos, tal vez lo que haga es argumentar eso, porque es algo positivo para este país. Entonces, los argumentos están abiertos, solo tienen que ser reales. Entonces, eso permitiría que mi hermana con su familia venga y tenga un permiso de trabajo de 3 o 4 años hasta que le llegue la residencia. A mí me parece súper interesante lo que estás comentando, porque parecería que, a ver, todo requiere constancia y esfuerzo, ¿no? Entonces también los familiares que quieren en algún momento tomar la decisión, porque la decisión también de migración no es para todos, ¿no? Es un tema también de una alternativa, sí, de vida, etcétera, sí, pero las personas que ya han tomado una decisión, que tienen esta posibilidad de reunificación, también deben prepararse, ¿no? Tienen que prepararse en inglés, tienen que prepararse para algunas tecnologías que puedan aportar económicamente en la creación de trabajo en Estados Unidos, ¿verdad? Usualmente la parte de tecnologías, la parte también cultural, etcétera. Entonces es realmente muchas variables las que hay que tomar en cuenta. Y de repente, solamente para concretar esto, viene el presidente Biden y dice, oye, ya no son 16 años, posiblemente son menos, ¿verdad? Y ahí entra la oportunidad, Mauricio. Antes de que ya mismo se termina nuestro programa,
A ver si nos aclaras, María Belén. Normalmente escuchamos en las redes sociales de que esto es fácil de ingresar al país, que se puede nomás, o los migrantes, esto es fácil en tiempo de cortos. Cuando te escucho y dices, no, normalmente va de 3, 5, 10 años, porque normalmente la gente está necesitada y acude donde estas personas, y aclarar es que de eso se trata este programa, de que no cometan estos errores, porque normalmente el precio que les cobran es un precio, pues no es bajo, es alto. Es factible que puedan ingresar inmediatamente, estos trámites se hagan a corto plazo, de lo que le están ofreciendo en las redes sociales es algo verdadero, y normalmente están hablando de que son abogados, ¿no? ¿Y dónde deberían acudir? Exactamente. Yo les voy a compartir dos links, el de inmigración, que está en español, por cierto, donde se explica la reunificación familiar, y otro link donde se puede ver si es que una persona es abogado realmente. Ahí pueden incluso ver mi nombre, registrada en la Corte Suprema de Colorado. Hay mucho que hablar, pero quiero ser lo más resumido posible los puntos claves. Nada es mágico, todo lo demasiado bonito es demasiado bonito para ser cierto. No estoy diciendo que no se puede hacer una reunificación familiar. Fabulosa la noticia de Biden, pero no es inmediato. A mis clientes siempre les digo, si lo contrario, ya vería a toda mi familia aquí en Colorado. Y el asunto es que tiene que haber un orden, y eso es lo que pretende Biden. Además, que no sabemos qué va a pasar mañana con las elecciones si cambiamos de presidente. La realidad, porque esa era la pregunta del programa, ¿yo recomiendo las peticiones familiares? Claro que lo recomiendo, y no lo recomiendo ahora, lo he recomendado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque, como dice Jaime, tenemos que prepararnos para emigrar si tenemos la suerte de canalizarlo legalmente. Y mucha gente me dice, no, es que Belén, yo no estoy interesada. No se trata de que usted en este momento no esté interesado. Primero, va a tomar 10 años. Segundo, a lo mejor menos o más, pero no depende de usted ni de mí, depende del gobierno. Tercero, es inversión. No solamente quiero que ese dinero no se convierta en estafa, sino también que esas esperanzas no se vayan al suelo. Muy diferente el Ecuador de hace 20 años al Ecuador que tenemos ahora. No quiero ser pesimista y pensar que vamos a terminar como Venezuela, pero tampoco quiero ser muy positiva. Ojalá que terminemos como Chile. Ninguno de los dos países perfectos, pero el momento que te mandan la petición no tienes que decidir ni venir, ni tienes que decidir si aceptas o no. Después te preocupas. Manda la petición ahora, después decides, porque tienes incluso esa libertad. Si es una inversión, sí, pero es una lotería que te vas a sacar tarde o temprano. Muchos venezolanos con familia en los Estados Unidos tuvieron que darse cuenta de muy mala manera que nunca mandaron esas peticiones. Y las familias tuvieron que venir de manera irregular, lo cual no recomiendo a nadie porque ese rato eres prioridad para deportación. Muchísimas gracias, María Belén. La verdad que te vamos a molestar en algunos otros programas relacionados con la parte de migración, sobre todo porque es un sector de la economía que debe ser tratado, que debe ser mimado, porque claro, estamos hablando realmente de una alternativa que nos está apoyando justamente el desarrollo, que nos está apoyando justamente a seguir adelante. El día de hoy hemos hablado de unificación familiar, las noticias de Biden, siempre tomar en cuenta hacerlo con personas que sepan, personas que realmente ayuden a nivel legal, a nivel también operativo, a nivel profesional. Y claro, es una inversión, sí, pero es una inversión que vale la pena, Mauricio. Y agradecerle a la audiencia por sintonizarnos. Les comento que estamos en las plataformas, redes sociales, Facebook como @LatamRepublic, en el cual vamos a postear y a colgar todo lo respecto a la doctora María Belén Albuja para que puedan contactarse con ella y pues aclarar cualquier duda, porque este tema es muy importante. Por mi parte les agradezco la audiencia suya. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles a partir de las 8 de la noche, con otro tema más acerca del tema legal también. Por mí, muchas gracias. Hasta la próxima, Jaime. Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo programa. Agradecidos con todos. Seguimos en el siguiente. Hasta la próxima, María Belén. Hasta la próxima.